El ser un estudiante claramente no es algo sencillo, ni mucho menos algo que se hace de un día para el otro. Son múltiples factores y estos múltiples factores pues claramente influyen en cómo se desempeña la persona como estudiante a lo largo de la carrera universitaria. Cuando estamos hablando de un estudiante íntegro, hay múltiples factores los cuales pueden entrar a jugar, sea a favor o en contra, para desarrollar el potencial máximo de aquel estudiante. Múltiples de esos factores los hemos tratado como los métodos de estudio, como también pueden ser las técnicas de estudio, las maneras en las cuales se abordan los diferentes tipos de métodos y de estrategias, y por último también lo que tiene que ver con la toma de notas. Cuando uno toma notas y cuando uno decide entrar en este arte de tomar notas, no se trata simplemente de sentarse y copiar lo que dice el profesor de inicio a fin. Tampoco se trata de sentarse y no copiar lo que dice el profesor de inicio a fin, que son muchos errores que cometen muchos estudiantes, y esto le cuesta claramente al final en las notas, al final en los horarios de sueño, porque tienen que trasnocharse, y simplemente en todo lo que tiene que ver con la paz mental. Entonces el orden en el cual yo separé esta toma de notas o este sistema es antes, durante y después. Cuando hablamos de antes, durante y después, es lo que vamos a realizar antes de la clase, durante la clase y después de la clase relacionado con las notas. Cuando estamos hablando de las notas, imagínenla como en el video anterior les comuniqué sobre cómo era los apuntes, es un banco. ¿Listo? Entonces este banco se tiene que nutrir, y si nosotros lo estamos nutriendo constantemente, lo estamos alimentando constantemente, esto desemboca en lo que sería una base de conocimiento sólida que nos permite trabajar sobre ella para diferentes tipos de actividades. Cuando hacemos referencia antes de la clase, debemos comprender que es principalmente la preparación de la misma, y para preparar la misma lo que debemos hacer es acudir a aquellos diferentes tipos de fuentes de información que nos van a brindar, nos van a dar toda aquella información que necesitamos para preparar las notas, para preparar la clase. En este punto es cuando uno debe conocer primero los temas que van a haber, sea por los diferentes tipos de sílabus, por el cronograma, por el propio pensum de la carrera. Entonces ustedes simplemente van analizando qué tienen ese mismo día, qué tienen el día siguiente o qué tienen las próximas clases en los próximos días. Entonces ustedes analizan qué clase van a ver, qué tema van a ver, y lo consultan en diferentes tipos de libros, material en internet, sean PDFs, artículos, videos o diferentes tipos de apuntes de otros estudiantes, ¿no? Un ejemplo perfecto es en el que están viendo en pantalla, que tenemos lo que sería mis notas de mesencéfalo. Mesencéfalo, nótese que el nombre está escrito mesencéfalo y justo debajo de esta tenemos otro que se llama mesencéfalo nuevo. En mesencéfalo son las notas que yo tomé preparando la clase, es decir, antes de yo ir a la clase y sentarme a escucharla. En este punto lo que yo realizaba era simplemente leer en el libro, ver videos y tomar apuntes de otros semestres superiores, y simplemente lo que realizaba era comprender el tema de mejor manera. Entonces, cuando estamos hablando de durante la clase, ya tenemos lo que es una base y tenemos un conocimiento inicial y básico que va a estar en el punto de partida, que es lo que preparamos antes de la clase. En este punto, cuando estamos durante la clase, lo que debemos realizar es tomar esos apuntes y tenerlos como referencia. Entonces, cuando hablamos de tenerlos como referencia, es simplemente ir escuchando la clase activamente, haciendo el proceso de razonar, y si lo que tenemos está correctamente anotado o si simplemente está erróneo. Y de esta manera lo que realizamos es comprobar, usamos lo que es el raciocinio pues para escuchar la clase y comprobar que está bien. Entonces estamos usando un poco de Active Recall, y también por último lo que estamos haciendo es prestar atención, ahorrar tiempo y simplemente enfocarnos en ver la clase. Algo que deben comprender es que cuando estamos realizando las notas durante la clase, como en el ejemplo pasado de mesencéfalo, las notas que se realizan durante la clase deben tener dos características. La primera es que deben estar dentro de las notas que ustedes realizaron, o sea, las notas iniciales, y segundo, deben diferenciarse de esas mismas notas dentro del mismo documento. Como yo lo realizo es simplemente poner apuntes de clase y de ahí para abajo escribo los apuntes que no tengo o que les falta a mis apuntes iniciales, para de esta manera reconocer lo que sabía, lo que me tocó introducir y luego mezclarlos para que no haya ningún tipo de confusión, para no pensar de que yo copié dos veces la misma información antes de la clase, o que simplemente no sabía y lo copié dos veces durante la clase. Haciendo referencia a las notas después de la clase, estamos haciendo referencia principalmente
a lo que sería cuando salimos del salón de clase con unas notas que inicialmente eran muy básicas o simplemente estaban sin verificar. Luego pasamos a unas notas durante la clase que las estábamos alimentando, nutriendo, confirmando y respondiendo, a hacer unas notas bastante macizas para luego ir a la casa, ir a la biblioteca, ir a la sala de estudio y simplemente complementar, verificar, complementar y ordenar la información que estuvimos adquiriendo desde antes de la clase hasta lo que es el final de la clase. La clave para las notas después de la clase es principalmente despejar dudas y lo que es concretar las ideas y concretar lo que son esos vacíos, complementarlos. Porque en este punto lo que estamos realizando principalmente es analizar notas que teníamos antes, nutrirlas de información durante la clase y si tenemos una duda la pudimos haber resuelto en lo que sería durante la clase o podemos resolverla después de la clase porque sabemos en qué punto estamos fallando. Y la última y la más importante sobre las notas después de la clase es el hecho de que podemos simplificar la información. Normalmente en mis notas viejas yo tengo una chorrera gigante, o las notas antes y durante de la clase tengo una chorrera de escritos, tengo una chorrera de datos que se repiten, que están con mala ortografía, que no tienen ningún tipo de orden ni estructura, a unos apuntes que tienen información simplificada, información concreta, información ordenada y que tiene una estructura, un orden en mi cabeza y en el papel o bueno, en la computadora. Lo importante de las notas después de la clase es principalmente que la información debe ser simple, debe ser estructurada y debe tener un orden. Cuando hablamos de que debe ser simple, no hago referencia a que deben omitir cosas. Por el contrario, deben ser muy específicos, solamente que no deben repetirla ni complicarla. En este punto, cuando hablamos de orden, es sencillamente que debe tener un orden lógico. Es decir, si están hablando de la anatomía, de la neuroanatomía del encéfalo, pues no tiene sentido ir desde lo específico hasta lo macro, si primero entramos con lo que sería telencéfalo y luego hemisferios, y por último en lo que sería tallo cerebral y médula. Una vez tenemos el antes, el durante y el después, básicamente tenemos la pregunta importante que es ¿cómo sabemos que lo hicimos bien? Simplemente debemos comprender unos puntos sencillos que es las notas son simples, hay un orden y una estructura adecuada y por último es que es bastante eficiente y no tiene ningún tipo de problema al momento de usarlas. Los errores que debemos evitar es principalmente consumir mucho tiempo, la perfección es nuestro mayor enemigo y por último la eficiencia. Si nos consume mucho tiempo, estamos perdiendo lo que es el punto de ahorrarnos tiempo al momento de tomar nota. Si preparar la clase toma más tiempo que la propia clase o simplemente tenemos problemas al tener que preparar las clases porque hay otras clases por preparar, pues simplemente estamos haciéndolo mal. Si también tenemos lo que es la perfección, si queremos llegar con toda la información clara a la clase, eso claramente no es posible.